Es la ciencia que busca la razón. Bien, está bien, sí, perfecto. Eh, Ahora empezamos a grabar. Esta es la clase del martes 26 de enero del 2021. Le escuchaba yo a Osvaldo decir por último, ¿verdad?, que el racionalismo es la ciencia que busca a través de la razón, algo así, dijo, ¿verdad? Bien, voy a irme ya a mi concepto, o sea, al concepto de racionalismo de la filosofía. Aquí nos referimos a la parte gnoseológica. Voy a escribir la palabra gnoseología. La gnoseología es la teoría del conocimiento. Hay varias posturas. Cuando nosotros nos referimos eh, al conocimiento, nos referimos a cómo se produce el fenómeno del conocimiento humano. Que habíamos mostrado alguna vez en un enfoque así grande, cómo se produce el conocimiento de la forma clásica. Bien, hay varias posturas en cuanto a su origen. Hay varias posturas. Y nosotros vamos a ver al racionalismo y al empirismo como origen del conocimiento. Por eso es que el título decía aquí, dice, voy a ampliar esto, en el programa dice, y arriba, visión racionalista del mundo, dice, la razón como única fuente del conocimiento. O sea, ¿dónde se produce el conocimiento? ¿De qué se origina? El origen del conocimiento humano. Entonces nos referimos a la fuente. Para los racionalistas, el conocimiento se produce en la razón. Fácil, ¿verdad? Racionalismo, la fuente del conocimiento es la razón. Bien, para los empiristas, que es la siguiente clase, la otra postura contraria, se produce a partir de las experiencias sensibles. Como decía la compañera, creo que decía algo de las sensaciones. Sí, se oponen racionalismo y empirismo. Ellos sostienen que el conocimiento se produce a partir de la experiencia sensible, no en la razón, como lo sostienen los racionalistas. Ahí la diferencia. Y vamos a ver otras diferencias también hoy, ¿verdad? Bien, esta es la clase de hoy. Tenemos dos representantes. Hay, por supuesto que hay muchos más representantes del racionalismo, pero nosotros vamos a ver a dos racionalistas. Eh, los más importantes, podemos decir, a René Descartes y a eh, Godofredo Leibniz, dos grandes filósofos. Bien, esto es en cuanto a la guía didáctica que hay que manejar, hay que saber qué estamos desarrollando, qué nos falta desarrollar, qué, no, qué el profesor omitió, por ejemplo, y todo eso. Me voy a la clase de hoy. Seguramente todos ven mi pantalla. La unidad 5, visión racionalista del mundo. La razón como única fuente del conocimiento. Estamos hablando del racionalismo. Y yo iba a definir lo que es el racionalismo, así como estaba diciendo. Bien, dice, el racionalismo es la postura filosófica que sostiene que la fuente del conocimiento es la razón. Por sobre todo, así esencialmente, ¿qué significa racionalismo? Se sostiene, afirman, ellos afirman, ¿verdad? O afirman, obviamente, la existencia, las ideas innatas. ¿Qué significa ideas innatas o idea innata? Que tenemos al nacer o que traemos con nosotros ya. Exactamente, son ideas que ya traemos al nacer. El contenido del conocimiento es a priori, porque ya traemos al nacer, o sea, ideas innatas. Es a priori.
El conocimiento es a priori e interno. Interno al sujeto. O sea que el conocimiento está dentro del individuo, no fuera, ni se extrae de fuera, o mejor dicho, sí, no es que traemos de fuera el conocimiento, sino que brota de nuestra razón, de nuestro interior, según los racionalistas. Ya. Tengo que mencionar que Platón también era racionalista. Él también sostuvo las ideas innatas. De hecho que eminentemente Platón es un racionalista, porque sostiene el mundo de las ideas, que ya traemos ese conocimiento, recuerdan seguramente, ¿verdad?, en la mente, y que esto lo relacionamos con el mundo sensible, el mundo de las sombras, como le llama Platón. Bien, volvemos a nuestro esquema. Entonces, el racionalismo es la postura filosófica que sostiene que la fuente del conocimiento es la razón humana, obviamente. Afirma la existencia de las ideas innatas y el contenido del conocimiento es a priori e interno al sujeto. Por otro lado, y voy a definir ya aquí lo que significa empirismo, hoy no vamos a dar, pero para poder hacer una comparación. El empirismo es la postura filosófica que sostiene que la fuente del conocimiento es la experiencia sensible. De ahí empirismo. Sostienen, afirman la idea de la tabula rasa. El contenido del conocimiento es a posteriori. O sea, a partir de la experiencia sensible. Por eso es a posteriori. A priori, previo a la experiencia sensible, uno ya puede adquirir conocimiento. Entonces el conocimiento es a posteriori y externo al sujeto. Externo al sujeto. Bien, esto así al margen, una definición bastante interesante. Tenemos la definición en el texto, por cierto, que vamos a ver ahora. Dice texto de la clase. Esto ya está liberado, ustedes pueden ver en sus plataformas. Dice el texto de la clase. Tenemos como siempre aquí, el texto de la clase. Podemos ampliar esto. Y aquí podemos descargar. Me preguntaba un alumno, un compañero de ustedes, me preguntaba, profesor, ¿cómo puedo descargar? Y le mostré más o menos cómo se puede descargar. Aquí con este icono se puede descargar. Bien, en el celular parece que está un poco más complicadito, pero igual, no es imposible. Bien, este es el texto de la clase. Ahí está todo, prácticamente. Bien, se basa en el programa prácticamente. Ahí trae el programa detallado. Ahí donde está el encabezado, este es el programa en sí. Me voy desglosando de a poco. Según el programa. No podemos salirnos del programa, ya que en base al programa se hace el examen de ingreso. Bien, René Descartes. Bueno, todo aquí es de René Descartes. Después aquí tenemos a Gottfried Leibniz. Guillermo Godofredo Leibniz. Ahí está. También dos filósofos que vamos a ver hoy, breves por cierto, breves. Bueno, como es tan breve, parece que quiero desarrollar un poco más. Bueno, vamos a ver qué tal el anime. Empezamos con Descartes, y aquí no tengo ilustración, pero yo me voy a ir a la diapositiva, que es el mismo. La diapositiva es el PowerPoint, que lo hago en PES. Aquí le hacemos nuevamente clic
y presentamos. ¿Qué significa la imagen y qué relación tiene con el racionalismo? Y prácticamente nada, por si pregunten. Bueno, todo este protocolo para mostrar el título. Bueno, ahí sí tiene relación, la razón. La visión racionalista del mundo. ¿Y por qué es una visión así del mundo, luego? Sí, es porque todo se va adecuando a este modelo de pensamiento. El mundo es racionalista, se basa en la razón. Pero también podemos decir que la ciencia es empirista, porque debe demostrar empíricamente o a través de experiencias sensibles todo lo que afirman sus teorías, que son racionalistas. Tenemos como una medio fusión ahí. Toda teoría es racional y toda teoría racional se debe demostrar en la práctica para la ciencia. Ven cómo no podemos despojarnos de ambos. Esto es filosofía, pero tiene relación directa con la ciencia. Bien, sigo. Y tenemos a René Descartes, 1596-1650, después de Cristo. Por suerte, pero si no estábamos lejos todavía. Bien. Vida. René Descartes, también llamado Cartesius. Él escribía en latín, por cierto. Latín y bueno, sus obras. Nació en La Haye, en la Turena francesa, el 31 de marzo de 1596. Estocolmo, 11 de febrero de 1650. Fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la filosofía moderna. Esto es para anotar. El padre de la filosofía moderna. Se le considera a Descartes. Entonces, para tenerlo en cuenta para el examen. Así como uno de los hombres, de los nombres más destacados de la revolución científica. Porque ¿qué es lo que hace? Hace un hito importante donde divide la filosofía media de la filosofía moderna. Y él dice que a partir de su pensamiento trata de depurar la filosofía y la ciencia para ya no depender de qué o de quién, de la iglesia. Hacer ciencia ya a partir de un punto, dice, un punto de cero, sin despojándose de los prejuicios de la Edad Media, de que la filosofía dependía y la ciencia dependía de la iglesia y todo ese tema. Miren, en la Edad Media todo lo que la iglesia emitía era la verdad científica incluso. Pero ¿qué hacen Descartes y otros? Se apartan de la iglesia. Él fue formado también en el ámbito de la iglesia, pero después deja de lado. Obras. Tenemos dos obras importantes. El discurso del método, por sobre todo, y es un libro pequeño, y Meditaciones metafísicas. Las causas de la duda. Bueno, primeramente hay que decir de que él también dudaba como que filósofo, que ya dimos. ¿Quién fue el filósofo que habló un poco de la duda? Bienvenido. Diego, no te escuché bien. Parménides. No. ¿Sabes quién? San Agustín. Él decía, si falor sum, si dudo existo. Hace poco nomás. Y de hecho que Descartes toma el pensamiento de a San Agustín, de su duda metódica, perdón, de la duda de San Agustín, para agregar a su duda metódica. Ahí está. Él cambia un poquitito esa frase, obviamente, ¿verdad? Si no, no va a ser. Cambia la frase y lo adecua a su pensamiento. Pero él empieza a dudar de todo y decir de lo único que no puedo dudar es de mi existencia, dice Descartes. La diferencia entre la duda metódica, entre la duda agustiniana de San Agustín y de la duda cartesiana, Descartes, es que San Agustín lo hace para defenderse y para defender a la iglesia contra los ataques de los paganos.
Descartes lo hace para argumentar su pensamiento, su duda metódica, de ahí la duda metódica de Descartes, René Descartes. Bien. Pero por supuesto que parte de la duda agustiniana y lo utiliza más o menos en ese sentido, pero no para defender a la iglesia, sino más bien para iniciar su filosofía. Iniciar su filosofía. Bien, entonces dice eso, bueno, dice duda de los sentidos, él duda de todo, duda del mal uso de la razón. Se imagina que decían que la filosofía y la razón eran la esclava, la sierva de la teología, por ejemplo, de la religión. Bueno, ¿quién se basa en quién, verdad? Bueno, es que no van en ámbitos iguales, van en diferentes ámbitos. Dice la no distinción del sueño de la vigilia, del estar despierto, del soñar, y la hipótesis del genio maligno. Esto con respecto a tu conciencia. Tu conciencia que te dicta qué hacer. Bueno, podemos dudar de él incluso. De todo podemos dudar. Él dudó de todo, él dudó de la filosofía, de las ciencias, de las matemáticas, de todo. Pero al final dice, de lo único que no puedo dudar es de mi existencia y de mi pensamiento. De yo que pienso y que porque pienso existe. Ahí viene su frase, pienso, luego existe. Que vamos a analizarlo más adelante. La primera verdad, dice, la primera verdad, el yo pienso. El yo pienso. Puedo dudar de todo, pero de lo único que no puedo dudar es de mi yo, de mi cogito, dice él. De mi cogito, de mi pensamiento. De mi pensamiento. No puedo dudar. Incluso puedo dudar de la existencia de los demás. De hecho, que lo hizo. Duda de la existencia de todos. Incluso duda de la existencia de su cuerpo. Pero de lo que no puede dudar es de su cogito, o de su yo pienso, de su pensamiento. ¿Sí? El yo pienso como principio de su filosofía. Y ahí viene su frase, cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Dice, el pensamiento se antepone a la existencia. Y pregunto al auditorio, famoso la pregunta del profesor, es medio capciosa para que todos se equivoquen. ¿Primero pensamos o primero existimos? Mi pregunta, ¿primero existimos o primero pensamos y luego existimos? ¿Cómo es el tema? Existimos. Y creo que primero existimos, porque si no existimos, entonces no podemos pensar. Sí, Qué perfecto. filosofía. Sí, no, vos diste la respuesta, pero la compañera argumentó, pues, ¿entendés? Te acomodó las palabras. Sí, por... Perfecto, así mismo, pero no. Famoso el profesor te dice una cosa y después te contradice. Sí, es cierto, primero existimos, pero pregunto, ¿el perro existe para sí? O sea, ¿el perro se da cuenta que existe? Algo más radical. No, porque No. los perros no piensan. Ahí está Supongo. la cuestión. Ahí está la cuestión. Un recién nacido, ¿se da cuenta que existe? No, No. no. Primero tiene que pensar para después darse cuenta de que existe. A la pinta había sido estoy existiendo. Lloró un año, ¿va qué? Un año, 5 años, por ahí, 3 años. Él se pasó llorando. Y lo único que hacía era llorar. Y después, nada más. No se dio cuenta todavía de que existía. Después se da cuenta, mira vos. Así es la cuestión. Entonces, primero pienso y luego existo. Para mí, mi existencia, ¿entienden? Cada uno para sí. Como yo no puedo dar crédito de ningún otro ser, solamente de mi ser, puedo dar crédito de mi existencia a partir de mi pensamiento. Por eso la frase de Descartes, pienso, luego existo. De ahí viene el racionalismo radical de Descartes. Y por supuesto que de los demás racionalistas, por supuesto.
Entonces, de lo único que no puedo dudar es de mi yo puro, dice ahí, ¿no? Puedo dudar de mi yo puro, pero mi yo puro pensante, ¿eh? Mi yo puro pensante, cuando me doy cuenta de mi existencia. Y yo recuerdo vagamente, ¿verdad? Cuando me di cuenta de mi existencia, creo que fue a partir de los 3 o 4 años, 3 años y medio por ahí. Sucedió algo así, un poco fuerte, ¿verdad? Entonces ahí quedó grabado en mi mente. Y ya me di cuenta de las cosas. Y uno ya se empieza a filosofar ahí. Si yo vivo eternamente, todos se hicieron esa pregunta seguramente siendo niños. Si existimos eternamente, si hasta cuándo vamos a existir, y si podemos dejar de existir en cualquier momento. O sea, son preguntas de existencia, o sea, radicales. Y bueno, pero eso lo hacemos a partir de nuestra conciencia, de nuestro ser. Y ese es el pensamiento, el yo pienso, el cogito cartesiano. Entonces, el racionalismo, por sobre todo de Descartes, se basa en su principio fundamental, el yo pienso. Y a partir de ese punto neurálgico, como le llama Descartes, ya podemos basarnos en la ciencia. Como ya estoy seguro de mi yo, entonces por mi yo, que va a ser el juez, mi razón va a ser el juez a partir de ahora, y ya no más la iglesia, de la ciencia, de todo lo que pase por ahí, y todo lo que pase por mi razón será verdad. Si es que realmente puedo yo inteligir, captar la idea a partir de la razón. Entonces, como criterio de verdad, dice Descartes, lo claro y distinto. ¿Qué significa lo claro y qué significa lo distinto? Cuando algo me parece claro y distinto, entonces es verdad. Por ejemplo, dos objetos, y tenemos dos objetos, son claros y distintos. Esto yo lo entiendo, lo interpreto, capto a partir de lo que es de manera clara. También esto. Y esto, por supuesto, es distinto a esto. De ahí lo claro y distinto. Lo distinto en cuanto a la comparación de algo, entonces me es claro y me es distinto. No puedo confundir. ¿Qué significa confundir en filosofía? Mezclar. Confundir significa mezclar las cosas. No puedo hacerlo, ¿por qué? Porque es bien claro y distinto a cualquier otro ser. El criterio, entonces, de verdad. Mi razón me dice esto es claro y distinto. Entonces es verdad. Por ser claro y distinto. Si esto se parece a esto, es idéntico a esto, entonces no es claro y distinto. Claro, se confunde, ¿sí? Pero no lo es. Porque mi razón me dice que no lo es. Y en su obra, El discurso del método, hizo 4 reglas importantes para la ciencia. La ciencia se va a basar en estos 3 momentos o reglas. La primera regla dice la evidencia. ¿Qué significa lo evidente? Pregunto. Lo que se puede ver sería lo que se puede comprobar. Sí, exactamente, yo sé lo que se puede ver. Lo evidente es lo que se puede ver. Yo veo esto, entonces es evidente. Todo en la ciencia debe ser evidente. Todo. Si quiere ser verdad algo, debe ser evidente. Dice el análisis. El análisis es la división de partes. División de partes de algo. Se suele decir, analiza el texto, tal cosa. ¿Qué es lo que te pide ahí? Que dividas en partes un texto. Sujeto, predicado, qué sé yo, verbo y otros. Entonces estás dividiendo en partes para poder estudiar mejor. Ese es el análisis, etimológicamente. Síntesis viene después del análisis. Una vez separado en partes para el estudio, vuelvo a unir nuevamente, pero la parte más importante de todo, y eso se llama síntesis. Y la cuarta es la enumeración o el ordenamiento de esos, podemos decir, de esa síntesis. Ordenar, catalogar, clasificar, sistematizar. Y dice después, la matemática es el conocimiento más perfecto por ser demostrativo. La matemática se puede demostrar 1 más 1, 2, entonces puedes ir demostrando todo realmente. Y la matemática debe ser la ciencia que guía las demás ciencias, por ser muy exacta. Y así deben considerarse las demás ciencias.
También en la historia de la ciencia se pretendió ser como las matemáticas, pero después hubo pequeños errores. Bueno, entonces, este es sintéticamente en cuanto a las reglas del método y la matemática. Clases de Profesor, ideas. Sí, ¿y hay alguno entre esos métodos, entre esas reglas, uno que sea más importante que el otro? no, no hay. Es un proceso, ¿no? Es un Porque proceso, sí. todas se relacionan entre sí otra vez, así que no puede ser más importante uno. Exactamente. Primeramente, algo evidente, eso evidente yo puedo analizar, sintetizar y clasificar o enumerar. Nada más. ¿Cierto lo que dice Joseph? Bien, entonces pasamos a las clases de ideas. Pero por supuesto, Diego, que seguramente lo más importante va a ser primeramente ver lo claro y distinto, para después entrar en este método científico. Porque es un método científico. Muy bien, dice clases de ideas. Las ideas adventicias, dice, se refieren a las ideas que proceden del contacto con la experiencia. Adventicias del exterior, ¿no? Las adventicias del exterior. Esas son las ideas. Yo veo un objeto y capto del objeto algo por la experiencia. Seguramente relaciono con las ideas que tengo, pero no son tan verdaderas. ¿Por qué? Porque parten de la experiencia sensible. Recuerden, estos son racionalistas. Facticias se refieren a las ideas que son creadas por la imaginación. Las construye nuestra mente a partir de otras ideas. Las ideas facticias o ficticias. Creas, por ejemplo, pensás que existe un elefante de color rosa y, bueno, esa es la idea facticia o ficticia. Y las ideas innatas, las ideas que ya traemos, como decía una compañera, ¿verdad? Desde antes de nacer ya tenemos esas ideas, que no proviene de la experiencia sensible. ¿Cuál es la idea más importante? Y aquí sí podemos decir cuál es la más importante. Las ideas innatas. Las ideas innatas son las más importantes. Definición de sustancia para Descartes. Dice, la sustancia es el elemento ontológico común a todo lo que existe. Sí. Eh, Entre todos los seres, podemos llamarle los nombres. ¿Verdad? La sustancia es justamente como el nombre que está, dice sustancia, lo que está por debajo de la esencia de sustancia, lo que es algo. Y lo que es algo es común en todos, lo que se puede percibir. Cuando uno ve un objeto directamente, capta su sustancia. Tipos de sustancia. Hay tres sustancias para Descartes. Tres sustancias. Tres tipos de sustancias. La sustancia infinita le llama res cogitans, perdón, res infinita. Res significa cosa o sustancia. Res infinita es Dios. Repito, sustancia infinita o res infinita, esto es latín, Dios. Sustancia pensante, res cogitans, el alma. Y sustancia extensa, la res extensa, con extensión material, que son el cuerpo y el mundo. Entonces existen tres tipos de sustancia para Descartes. Fíjense aquí que la sustancia extensa es el cuerpo y la sustancia pensante es el alma. O sea, el hombre posee dos sustancias, la res cogitans y la res extensa, el alma y el cuerpo. Aquí hablamos otra vez de un dualismo. Dice el mecanicismo cartesiano. El mecanicismo cartesiano afirma que el cuerpo es una máquina que tiene un movimiento mecánico, nace, crece, se reproduce y muere. Creo que hay un mensaje. ¿Podrías apagar tu micrófono? Si apago mi micrófono, ¿qué pasa?
¿Por qué tengo que apagar mi micrófono? Pregunto nomás. Seguro piensa que son un alumno. Creo que se Cree que sos confundió, un profe. Deja ya de hablar, será. Para ya, para. Bueno, lo que no hice es encender mi cámara, ahora me di cuenta. Pero, ¿por qué tengo que apagar mi micrófono? Pregunto nomás. Ahí ya me Porque creía que responde. eras un alumno, por eso. Y estaba hablando todo al pedo, ¿entendés? Me confundí nomás, profe. Dale, perfecto. Ah, y discúlpame, no estaba encendida la cámara. Ya, perfecto. Para ya de hablar, será. Para ya. Bueno, el mecanismo cartesiano. Me olvidé de la cámara, en serio. Dice, afirma que el cuerpo es una máquina y que todas sus operaciones deben ser explicadas por los mismos principios de la física. Depende del tiempo, del espacio, de todo, ¿verdad? Envejecemos, nacemos, morimos, todo. ¿Sí? Que se aplican al mundo inanimado. Lo mismo pasa con el perro, con los objetos materiales. O sea, está sujeto al espacio y el tiempo. Por eso es una máquina. Y el alma dice que es de naturaleza distinta, pero que no tiene contacto con el cuerpo. Dice. O sea, no hay una relación entre cuerpo y alma, dice Descartes, al principio de su pensamiento. Después, al final de su pensamiento, él cambia de postura. Eso tiene ya que sí existe una relación. Y eso vamos a hablar un poquitito más adelante. Pero en todo su pensamiento podemos decir de que él rechaza la relación entre alma y cuerpo. Enseguida entramos en la antropología cartesiana, propiamente. Bien, sustancia pensante. Antropología, justo. Sustancia pensante y extensa y su comunicación. El hombre es un dualismo entre alma y cuerpo. ¿Parecido a qué pensamiento? Pregunto. Al pensamiento de Platón. Muy bien. Y pregunto, ya hablamos de esto. Y ahí dice, ¿qué pensamiento, el platónico y el cartesiano, cuál era más radical en cuanto al dualismo? El de Descartes, creo, ¿verdad? El de Descartes, sí. Por eso dice ahí, es más radical que el de Platón. Perfecto. Ya que para Platón, y con minúsculas griegas, el alma debe dirigir al cuerpo. Sin embargo, para Descartes, la comunicación entre alma y cuerpo es imposible. No hay comunicación. Aunque al final de su pensamiento admite que la comunicación entre el alma y el cuerpo se da en la glándula pineal. La glándula pineal se encuentra en el cerebro y él dice que ahí se conecta el alma con el cuerpo. Bueno, dijo nomás ya al final, por las críticas que recibe. Lo que pasa es que de lo único que él puede estar seguro es de su yo pensante, que es alma. Si no puede dar crédito a su cuerpo, es porque no hay relación. Por eso él sostiene esa postura que niega, que rechaza la relación entre alma y cuerpo. Y eso va y termina en un solipsismo. Voy a escribir la palabra solipsismo. Solipsismo. El solipsismo, a ver que me equivoco. Ahí está, con eso. El solipsismo, la postura de la irreconciliación. Suena irreconciliación. ¿Y qué es lo que me equivoco acá? Ah, ya, irreconciliación. Bueno, vamos a cambiar de palabra porque es poco afortunado. Podemos decir que la postura que termina de manera solitaria, aislada, más o menos. Una teoría que termina sola. El alma y el cuerpo se separan y no hay nada. Bueno, tampoco se puede decir. Es como un encierro.
El alma está encerrada ahí y no tiene comunicación. Lo mismo pasa con el cuerpo. O sea, no hay comunicación entre alma y cuerpo. Entonces termina, bueno, en el solipsismo. Bueno, y por eso fue criticado también. Entonces, ¿qué es lo que hace? Rápidamente empieza a crear la teoría de que el alma y el cuerpo se unen en la glándula pineal. Bueno, como nadie le encontraba sentido a la glándula pineal, bueno, entonces él le dio un sentido. Y ahí termina el pensamiento cartesiano. Les dije que era breve. Ahí no hay preguntas. Mucho se puede decir de Descartes, mucho más, pero es lo que trae el programa. Está ahí trae. En el material, en la página, pues podemos ver el ejercitario. Hay un ejercitario de Descartes y otro ejercitario de Leibniz. Pueden ir haciendo. Después hablamos de los ejercitarios o de los cuestionarios que no están haciendo. No sé cuál es el problema. No se está haciendo. Son muy pocos los que hacen. Bueno, Leibniz. Guillermo Godofredo Leibniz. 1646-1716. Vida. Dice, a veces dice, bueno, Leipzig, el 1 de julio de 1646 y muere en Hannover el 14 de noviembre de 1716. Fue un filósofo, lógico, desarrolla la lógica, matemático, jurista, bibliotecario, de paso para ganar la guita, y político alemán. Fue uno de los grandes pensadores del siglo XVII y XVIII, y se le reconoce como el último genio universal, con un espíritu así medio fantasioso entre los filósofos. Bueno, después se van a dar cuenta por qué. Muy criticado también en su época, hubo filósofos que le atacaron directamente a él, como Voltaire, con su obra El Cándido de Voltaire, recomendado en su novela propiamente. Realizó profundas e importantes contribuciones en las áreas de metafísica, epistemología, lógica, filosofía de la religión también, o teodicea, así como la matemática, la física, la geología, la jurisprudencia e historia. Entonces, tenemos la vida de Leibniz. Escribió 2 obras, o sea, más obras, pero tenemos 2 de ellas. El discurso de la metafísica y la monadología. La monadología es su obra que hemos analizado un poquitito. Nuevo significado de la sustancia. Él cambia un poquitito ese sistema de sustancias. Él dice que existe, bueno, un solo tipo de, bueno, él a la sustancia lo ve como una unicidad, pero él habla en el sentido metafísico. Por eso de mónada, monadología, la palabra mónada de Leibniz. ¿Qué es la mónada? Viene de, pero es mónada, porque no es ninguna monada, es una mónada. Viene de mono uno. Significa uno. Sabemos eso. Ejemplo del monismo, que ya vimos un poquitito, monismo. Dualismo 2, monismo 1. Mono, mónada, 1. La teoría que sostiene que la sustancia es una. La sustancia es una. Más o menos el tipo parmenídeo, pero Parmenides habla de un solo ser. Sin embargo, la mónada de Leibniz, hay infinidades de mónadas. Lo único que nos quiere decir es que no hay una separación entre el alma y el cuerpo. ¿Por qué? Porque es una mónada. Pero otra vez decimos que la mónada no es algo físico,
sino es algo metafísico. Es una idea, es como una idea, es como una idea. Bien, vamos a ir viendo las distintas mónadas. Les va a gustar, creo, cuando comprendamos un poquitito el sentido de lo que es la mónada. Dice, en el centro de la concepción ontológica, o sea, el Profesor. ser de Parménides. Te escucho, Burgo, ¿verdad? Sí. La mónada no era utilizada como los números también por Pitágoras. Sí, de hecho que todo lo que es idea es mónada, sí. Sí, podría decirse, en algún sentido. Claro, sí, en algún sentido. Bien, vamos a conocer a la mónada entonces, a la mónada de Leibniz. Dice, se encuentra el concepto de sustancia y entiende por sustancia aquella realidad espiritual que existe en sí mismo, que es la mónada, y posee en sí de modo pleno toda la realidad. Voy a explicar. Una mónada, o en una mónada se ve reflejada toda la realidad. Vamos a suponer ¿cómo se le dice a la arena? Un grano de arena, puede ser. No, no es un grano de arena. ¿Cómo se le dice a la arena? A una partícula de arena del mar, por ejemplo, de la playa. No es un grano de arena, es no es una piedra tampoco, ¿verdad? Es un mineral. Dale, profe, fuerza. Creo que se le dice grano de arena, por cierto. Dale un poco de más de fuerza. Bueno, en ese minúsculo mineral que es la arena, una sola, se ve reflejada toda la realidad o todo el universo. Ese grano de arena, ya digo nomás grano, ya es el reflejo de toda la realidad. O sea, ahí ya vemos toda la realidad. Y ni qué decir en un ser humano. Un ser humano es una mónada también. Esta botella es una mónada. Todo objeto es una mónada en sí. Pero recuerden que esa mónada es una mónada metafísica. ¿Dónde va a estar la diferencia? La diferencia va a estar en su grado de conciencia. Ese grano de arena, no sé si se dice grano de arena, en serio, y el ser humano, la diferencia va a ser en su grado de conciencia. En ese grano de arena, la realidad no va a estar tan clara, porque no tiene tanta conciencia. Él dice que tiene conciencia, pero no tanta conciencia como la del ser humano. El ser humano va a tener una visión un poquitito más amplia. No amplia, sino más clara de la realidad. Porque tiene alma racional, ¿verdad? Sin embargo, la mónada de un elemento inerte, también, una piedra, por ejemplo, una piedra, vas a encontrar una piedra en el camino, en tu zapato, ¿verdad? ¿Y qué vas a decir de esa piedra? Ahí está, se refleja el universo. ¿Se refleja o no se refleja en esa piedra? ¿Qué dicen ustedes? Podemos contradecirle a este pensador, a este filósofo. ¿Qué les parece? Bueno, voy a responder yo. Sí se refleja. Y van a decir no, ¿verdad? Sí se refleja. ¿De qué manera? Mira, vos le preguntás a una piedra sobre el principio del universo y capaz que te conteste. De hecho que te va a contestar. Hoy podemos afirmar científicamente que el principio del universo está en todo. De alguna u otra forma está en todo. Y una piedra, un ser inerte, mira, si vos rastreas de dónde viene, dónde se formó y qué fue anteriormente, antes de ser una piedra, vas a encontrar el principio del universo. No en vano se dice de que el hombre no es una creación, sino el hombre se originó de las estrellas, y eso es cierto. Polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Ahí está, ya no va a ser más grano de arena, sino polvo de estrellas, claro. Y eso está demostrado.
Todos nos originamos de una misma forma. Nos vamos expandiendo según la teoría del Big Bang. Hasta hoy en día nos vamos expandiendo. O sea, el universo se expande. Entonces, bien podemos afirmar en ese sentido, físico incluso, pero él habla de un sentido metafísico. Dice, en todos los seres, en todas las mónadas se ve reflejado el universo. ¿Sí? La realidad que dice, y toda la realidad, o sea, el universo. Leibniz denominó a la sustancia mónadas, y según su opinión, la naturaleza esencial de la mónada consiste en fuerza y actividad. Fuerza, actividad, energía, movimiento, dentro de esa mónada. Y cada mónada es cerrada en sí misma, dice la mónada, cerrada en sí misma. Y vemos sus características. Dice, es incorpóreo, metafísico, inextenso, no nacen ni mueren, son eternas, son individuales, cada una en sí es una mónada, sin relación con él. Y ahí un poquitito empieza a tratar de defender a su compañero Descartes, porque Descartes decía, solamente el cogito, yo pienso, el alma, y yo no puedo dar crédito de los demás. Entonces, también Leibniz dice de que son individuales, no hay conexión entre una mónada y otra. Cada mónada es absolutamente independiente. Las mónadas se encuentran sometidas a constantes cambios, varían en el tiempo, pero es la misma. Cada mónada es como un gran espejo en el que se refleja el universo entero. Lo que les decía, cada mónada es como un gran espejo en el que se refleja todo el universo. Y vos le preguntas a una roca sobre el universo, te puede decir mucho, te puede decir muchísimas cosas. Vos ves, por ejemplo, ahí en el cerro Coin de Areguá, puedes ver ahí las piedras y vas a ver entre las piedras y seres que existieron alguna vez y ya están petrificadas ahí, pero que es la evidencia de que existieron. Y te puede decir mucho más aún sobre lo que es. No sé si me siguen escuchando. Sí, te escucho. Hola. Te escucho, profe. Bueno, sigo. Me parece que no tengo retorno. ¿Me avisan si me escuchan? Sí, profe, te Te escuchamos. escuchamos, profesor. Sí, perfecto. Me escuchan, pero yo no les escucho. Voy a buscar otro audífono. Se me acabó la carga de mi audífono. Un segundito. Ahora sí. Bien. Entonces, cada mónada es el espejo y reflejo del universo entero. Ya. La armonía preestablecida, este es un término conocido ya en los filósofos anteriores, presocráticos, por ejemplo, ¿verdad? La armonía preestablecida. Justamente en Pitágoras vemos este mismo pensamiento también. Y en otros que no recuerdo en este momento. Su Teodicea dice: Dios frente al mal. Otra vez tratamos los mismos temas agustinianos. Tipos de males, pero cambia un poquitito en Leibniz. Es como que le decora un poco más. Dice, aboga por la idea de que este es el mejor de los mundos posibles. Este es en cuanto a Dios. Dice, si Dios pudo crear una variedad de universos, dice, creó este universo o este mundo por ser el mejor de los mundos posibles, dice Leibniz. Por eso creó este mundo. ¿Y por qué creó este mundo? Le pregunta. Y porque es el mejor de los mundos posibles. Dios no pudo haber creado un mundo mejor que este. No es un mundo perfecto, pero es el mejor de los mundos posibles. Ahora pregunto, ¿por qué este mundo no es perfecto?
¿Por qué Dios no creó un mundo perfecto? Pregunto. Si no, todos seríamos iguales. Como Dios, ¿verdad? Sí, primeramente en la metafísica aristotélica nos habla de que Dios no puede crear otro Dios. Solamente puede existir un absoluto. No existiría Dios si este mundo fuera perfecto, porque todos ya íbamos a ser igual que Él, íbamos a ser lo mismo básicamente. Claro, Dios no puede crear la perfección, y mucho menos como Él. ¿Por qué? Porque no tiene como atribución de Dios crear la perfección. Solamente puede crear lo imperfecto. Así como decía la compañera Chena, Dios solamente puede crear a alguien inferior, no igual a Él. Eterno, la eternidad, recuerden, en el pensamiento aristotélico. Pero Leibniz habla un poquitito en otro lenguaje. Dice, cuando se le pregunta sobre la creación del mundo y Dios, él dice, no, Dios no pudo haber creado otro mundo más perfecto que este. Este es el mejor de los mundos posibles. Y puede que tenga razón, no sé. Eso ya va a depender de la fe de cada uno, de la creencia de cada uno. Pero fue muy criticado en este punto de vista, y por Voltaire precisamente, en su obra Cándido. Si leen la obra Cándido de Voltaire, van a encontrar justamente esa crítica, y que a cada paso de su novela empieza a criticar a este personaje, a Leibniz. Bueno, y él empieza a contar, Voltaire empieza a contar desgracias terribles de la gente, de la realidad, para un poquitito denigrar el pensamiento de Leibniz. Dice después, este es el mejor de los mundos posibles, y que Dios en su bondad creó justamente el mejor de los mundos posibles. El propio mundo sería una prueba de la bondad divina. Bueno, y el COVID-19, ¿verdad? ¿Por qué no? Dios ha creado este mundo y no otro por ser necesariamente el mejor de los mundos posibles, pues Dios, como ser supremo racional, siempre obrará de acuerdo con los supremos principios racionales. Y los tipos de males para Leibniz: tenemos el mal físico, las enfermedades; el mal metafísico, las imperfecciones; y el mal moral, no actuar acorde a las normas. Entonces, esos son los tres tipos de males de Leibniz. Y si queremos hacer una comparación con los males de San Agustín tiene dos tipos de males: el mal físico, que habla de las enfermedades justamente, y el mal moral, que habla del pecado. Habla de dos tipos de males, y Leibniz nos habla de tres tipos de males, sin profundizar mucho. Las verdades de razón y de hecho, y el principio de razón suficiente. Estos son principios de la lógica. Así que ya vamos un poquitito en el ámbito de la lógica y un poco todavía de la metafísica. Dice, las razones de verdad son necesarias, eternas, inmutables, evidentes, a priori a toda experiencia. Las verdades de razón y las verdades de hecho, dice, son temporales, contingentes, imperfectos, particulares, y pueden ser falsas. La pizarra mide 3 metros como ejemplo de verdad de hecho que tengo que ir a probar, demostrar, y de razón, que son necesarias. Dice, el ejemplo de verdades de razón: el cuadrado tiene 4 lados, y yo no tengo que demostrar que el cuadrado tiene 4 lados, porque es una verdad necesaria. Verdades de razón, verdades de hecho. Las verdades de razón son inmediatas y no necesita demostración, pues son evidentes. Y las verdades de hecho, yo tengo que demostrarlas. Dice, son temporales, contingentes, y tengo que demostrar esas verdades. El principio de razón suficiente. Y nos dice el principio, todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Todo ser tiene una razón suficiente de su ser. Lo que es por alguna razón. Todo ser entonces tiene su razón de ser, o su razón suficiente. Nada existe sin causa alguna o razón determinante. Nada de lo que existe nomás. No, siempre debe haber una razón suficiente, una causa.
una causa o una razón determinante, según Leibniz. No está nomás las cosas ahí de balde, ¿verdad? El principio de razón suficiente nos da respuesta a una exigencia natural de nuestra razón, ¿sí? Según la cual nada puede ser nada más porque sí. Vamos a cuando le preguntar al alumno, ¿y por qué no hiciste tu tarea? ¿Y por qué sí? ¿No te fuiste a tapar? ¿Y sí, por qué? ¿Y por qué sí? No, no puedes decir porque sí. Todo obedece a una razón. Ya. Bueno, ¿les parece común esa frase, verdad? Porque sí. ¿O no? Nunca escucharon hablar de ese tipo de argumentaciones. Porque sí. ¿Y por qué Sí, te profesor, cuando, Está el porque sí y está el porque no también. ¿Y por qué no? Claro. ¿Y por qué no te fuiste tal? ¿Y por qué no? Claro. Diego, te escucho. Cuando no querés explicar algo, profe. Y sí, cuando claro. te ves enojada, por ejemplo. Tuvo un, un desamor por ahí, ¿verdad? Bueno, ok, sigo. Sigo y termina. Bueno, estas son las diapositivas Ya de los... andamos en patineta. Exactamente. Estas son las dos diapositivas de la clase de hoy. Y tenemos aquí el texto de la clase, la diapositiva de la clase. Acá va a estar el video de la clase. Esta tarde me voy a encargar de alzar de esta clase. Y los cuestionarios sobre Descartes, 100, ya están. Mira, ya hicieron dos, el de Leibniz y uno de Descartes. Sí, perfecto. Nosotros teníamos que mostrar las respuestas del cuestionario de Aristóteles. Y miren que muy pocos todavía hicieron. 100 están inscritos, matriculados, me dice. Y 26 recién, un cuarto. Bueno, pero lo prometido es deuda, entonces vamos a ver un poquitito las respuestas. Que yo ya me encargué de marcar para hacerlo más fácil. Dice, Aristóteles creerá que la respuesta correcta, el cuerpo y el alma tienen una unión indisoluble. ¿Se acuerdan? Entre alma y cuerpo. En los seres vivos, el alma es la forma y el cuerpo es el accidente. Pero aquí dice nada más del alma. El alma es la forma o la esencia para Aristóteles. Su obra ética más importante se llama Ética a Nicómaco. Nicómaco es su padre, el padre de Aristóteles. En el cambio accidental permanece la esencia. Eso es lo que permanece. Y si estaba ahí la sustancia, la sustancia. La sustancia. El cambio sustancial es cuando ya deja de ser una cosa para ser otra, entonces cambia su esencia. Pero en los cambios accidentales como el color, la cantidad, la cualidad cambian. Lo que permanece es la esencia. Para Aristóteles, el tipo de gobierno más adecuado es aquí estaba mal puesto vez pasada y corregí, y hay algunos se equivocaron, pero se equivocaron con razón porque estaba mal puesto. Ahora sí está bien puesto, la democracia en este caso. Aristóteles fundó la escuela filosófica llamada el Liceo. Recuerden que la academia es de Platón. La filosofía aristotélica, dice, influyó tanto en el pensamiento medieval cristiano como en la del árabe. También hubo árabes que siguieron su pensamiento. Ahí siguen entrando. Bueno, ahí entra. Dice después, Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. En relación con el alma, el tema de la esclavitud, Aristóteles cree que, y atiendan bien, porque él aceptaba la existencia de la esclavitud, admitía que era correcta la esclavitud, pero bueno, era de su época. Dice, es correcta la esclavitud para aquellos que han nacido para obedecer. Ese era el pensamiento que se tenía en esa época. ¿Quienes apoyaban la libertad y la equidad y la igualdad? Los sofistas. Los sofistas. El movimiento es, dice, el paso de la potencia al acto. Algo que está en potencia llega a ser acto. Dice, es la realidad del ser, el acto. El acto es la realidad del ser, la actualidad, y por eso es perfección. Según Aristóteles, las plantas poseen alma sensible, inferiores sensibles. O sea, aquí no hay percepción sensible, aquí no está el alma vegetativa. Por eso ninguna de las anteriores.
La teoría dimórfica mantiene que todas las cosas sensibles poseen estructura ilemórfica. Ile, materia, morfe, forma, materia y forma. O forma y materia, igual, aquí está. La teoría aristotélica del alma es biologista, porque hasta las plantas tienen alma, o sea, vida. Según Aristóteles, la virtud moral dice, se adquiere con el ejercicio y la repetición. Con el ejercicio y la repetición de las virtudes, o mejor, de la práctica de valores, se alcanza la virtud y por ende la felicidad. Recuerden que la felicidad es el fin último del hombre según Aristóteles. La noción de naturaleza, dice, tiene relación con la noción de esencia. Claro, porque es su naturaleza en cuanto a su esencia. ¿Qué es esto? Por naturaleza, y bueno, es un término. Dice después, perdón, ahí, espera un rato. Ahí. Interviene en el movimiento el no ser como privación o potencia. Claro, el no ser o la privación de potencia interviene en el movimiento. De la potencia pasa a ser acto. El no ser absoluto no existe, o la potencia pura no existe. Dice, las virtudes dianoéticas son perfecciones del intelecto más que de la voluntad. Claro. Para Aristóteles, Dios es acto puro. La ciencia política es una ciencia práctica. La virtud es algo que se adquiere con la práctica. La física de Aristóteles tiene como objeto el estudio del ente material móvil sensible. Recuerden la física, no la metafísica, la física aristotélica. La filosofía aristotélica. En la filosofía aristotélica, el fin final, dice nuestra conducta. Bueno, el fin de nuestra conducta tiene que ser ahí. El fin de nuestra conducta es la felicidad. En relación al mundo natural y las investigaciones empíricas, el estagirita, recuerden que el estagirita es Aristóteles. Aristóteles nació en Estagira, también se le llamaba el estagirita. Dice, valoró el mundo natural y su preocupación por las investigaciones empíricas le llevó a redactar diversos trabajos sobre zoología, botánica y fisiología animal. Ya lo hizo en su época. La teoría según la cual en el mundo natural las cosas se comportan manifestando conducta final recibe el nombre de teleología. Recuerden que la teleología es el estudio de los fines. Dice, ¿es lo que determina la materia? La forma. La forma. Según Aristóteles, los animales poseen alma sensitiva, intelectiva el hombre y vegetativa las plantas. De hecho que todo esto tiene el hombre, pero específicamente los animales tienen la sensitiva. Aristóteles también era llamado el estagirita, ya lo dijimos recién. La escuela aristotélica era llamada también como peripatética, y de esto no hablamos, peripatética. Aclarando un poquitito. En los jardines del liceo, mientras filosofaba Aristóteles, se paseaba por el jardín y sus alumnos le seguían. Filosofaban caminando, de ahí viene el peripato. Peri, alrededor. No era que caminaban al revés o algo así. No, alrededor nomás. Enrededor puede ser, pero no al revés. Tipo, sabemos lo dónde. Entonces, peri significa alrededor de. De hecho que no es que alrededor del jardín, sino en el jardín. Es como que iban girando. Peri significa alrededor de. Y patos, caminar. Entonces, también la escuela aristotélica se llamaba peripatética. No patética, sino peripatética. Peripatos. Bueno, es una pregunta que también suele aparecer. La ética aristotélica también era denominada ética eudemonista, porque buscaba la felicidad. Eu significa bueno, daimon es un estado, no sé, anímico, podemos decir, para no decir un espíritu malo o un espíritu bueno. Pero era un espíritu bueno, obviamente, ¿verdad? La felicidad te hace sentir bien. Bueno, es todo. Es todo.
Y voy a liberar las respuestas de Aristóteles para que todos puedan ver también y analizar un poquitito. Voy a cortar la grabación ahora y pueden hacer sus preguntas.